¿Sabías que la mayoría de personas que usan Claude lo están usando mal? No es culpa tuya. Nadie te dijo que existen 6 niveles de uso y que dependiendo del nivel en el que estés, Claude puede hacer cosas completamente diferentes para ti. En los próximos 15 minutos te voy a mostrar exactamente esos 6 niveles, de principiante a experto, para que hoy mismo puedas subir al siguiente nivel. Y si nunca nadie te explicó esto, llevas todo este tiempo usando solo una fracción de lo que Claude puede hacer por ti. Si quieres seguir aprendiendo a usar la IA de forma que muy poca gente sabe, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana subimos contenido que no vas a encontrar en otro lugar en español. Antes de entrar a los niveles, necesito explicarte algo importante. Claude no es solo un chatbot donde escribes preguntas y recibes respuestas. Es una herramienta con capas, y cada capa desbloquea capacidades completamente diferentes. Piénsalo así, es como un auto de Fórmula 1. Cualquiera puede subirse y arrancar, pero muy pocos saben realmente cómo sacarle todo el potencial. Estos 6 niveles que vamos a ver hoy no los inventé yo, los usan las personas que más resultados están obteniendo con IA en el mundo en este momento. Y al final del video vas a saber exactamente en cuál estás tú y qué necesitas hacer para subir al siguiente nivel. ¡Vamos! El nivel 1 es donde empieza casi todo el mundo y donde la mayoría se queda sin saberlo. En este nivel, usas Claude exactamente como usarías Google. Escribes una pregunta corta, recibes una respuesta y listo. ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Cómo se dice esto en inglés? Dame una receta de pasta. No hay nada malo con esto, pero estás usando un Ferrari para ir al supermercado. El problema del nivel 1 es el contexto. Le preguntas algo a Claude sin darle información sobre quién eres, qué necesitas o para qué lo vas a usar. Y Claude responde de forma genérica porque no tiene más información. ¿Cómo sabes si estás en el nivel 1? Fácil. Si cada conversación con Claude empieza desde cero, sin contexto, sin instrucciones, y las respuestas que recibes se sienten genéricas o poco útiles, estás en el nivel 1. Y la buena noticia es que salir del nivel 1 es más simple de lo que crees. El nivel 2 es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. Aquí ya no le haces preguntas simples a Claude, empiezas a darle contexto. Le dices quién eres, qué estás intentando lograr y cómo quieres que te responda. Por ejemplo, en lugar de escribir «Dame ideas para mi negocio», escribes «Soy dueño de una panadería en México, mis clientes son familias de clase media y necesito 5 ideas para aumentar mis ventas los fines de semana». ¿Ves la diferencia? Le diste contexto, y Claude te da una respuesta completamente diferente. En este nivel también empiezas a darle un rol. Le dices «Actúa como un experto en marketing» o «Respóndeme como si fueras un abogado explicándole a alguien sin conocimientos legales». Eso cambia completamente la calidad de las respuestas. El nivel 2 ya te pone por encima del 70% de las personas que usan Claude, pero todavía estás trabajando conversación por conversación, sin ningún sistema detrás. Y eso nos lleva al nivel 3. El nivel 3 es donde Claude deja de ser una herramienta y se convierte en parte de tu flujo de trabajo. En este nivel, ya no abres Claude cada vez que tienes una pregunta. Lo tienes integrado en lo que haces todos los días. Lo usas para redactar correos, analizar documentos, resumir reuniones, crear contenido, revisar textos. Claude se vuelve tu asistente permanente. Pero lo más importante del nivel 3 es que empiezas a construir tus propios prompts. Ya no escribes desde cero cada vez. Tienes prompts guardados que sabes que funcionan, que reutilizas, que vas mejorando con el tiempo. Por ejemplo, tienes un prompt para responder correos difíciles, otro para resumir PDFs largos, otro para crear publicaciones en redes sociales con tu tono de voz. Los tienes listos, los copias, los adaptas y listo. En este nivel también empiezas a subir archivos, a pegar información de otros lados, a combinar Claude con las herramientas que ya usas, Google Docs, Notion, Excel. No de forma automática todavía, pero sí de forma intencional. Si estás en el nivel 3, ya eres un usuario avanzado. La mayoría nunca llega aquí. Pero el nivel 4 es donde empieza la automatización real. El nivel 4 es donde Claude empieza a trabajar para ti, no contigo. En el nivel 3, tú seguías siendo el que iniciaba cada conversación, el que copiaba y pegaba, el que movía la información de un lado a otro. En el nivel 4, eso cambia. Aquí es donde entran las instrucciones del sistema, lo que Claude llama System Prompt. En lugar de explicarle quién eres y qué necesitas cada vez que abres una conversación, lo configuras una sola vez. Claude ya sabe cómo eres, cómo piensas, qué tono usas, cuáles son tus reglas. También en este nivel empiezas a crear proyectos dentro de Claude.
espacios dedicados para cada área de tu vida o negocio, con contexto permanente y documentos de referencia que Claude siempre tiene disponibles. Y lo más poderoso del nivel 4, empiezas a conectar Claude con otras aplicaciones. Con Zapier, con Make, con N8N. Claude recibe información de un lado, la procesa y envía el resultado a otro lado, sin que tú tengas que tocar nada. Un correo llega, Claude lo analiza, lo clasifica y te manda un resumen. Un formulario se llena, Claude genera una respuesta personalizada y la envía automáticamente. Eso es el nivel 4. Ya no usas Claude, Claude trabaja para ti. El nivel 5 es donde la mayoría de personas ni siquiera sabe que existe. Aquí ya no usas Claude a través de la interfaz normal. Accedes directamente a la API, la puerta trasera de Claude, y construyes tus propias herramientas con él adentro. ¿Qué significa eso en la práctica? Que puedes crear un asistente personalizado para tu empresa, con tu información, tus procesos y tus reglas. Un chatbot que responde exactamente como tú quieres, entrenado con tus documentos, integrado en tu página web o en tu aplicación. En este nivel también puedes darle herramientas a Claude. No solo le pides que piense, le das acceso a bases de datos, a sistemas externos, a archivos en tiempo real. Claude ya no solo genera texto, ejecuta acciones. Puedes construir un asistente de ventas que consulta tu inventario en tiempo real. Un analizador de contratos que revisa cientos de páginas en segundos. Un generador de reportes que toma datos de tu sistema y produce un documento listo para presentar. No necesitas ser programador experto para llegar aquí, pero sí necesitas entender cómo funciona la API y tener nociones básicas de código. El nivel 5 es donde Claude se convierte en un producto. Y el nivel 6 es donde ese producto cobra vida propia. El nivel 6 es el más avanzado y el que más está cambiando el mundo en este momento. En los niveles anteriores, Claude hacía una cosa a la vez. Tú le dabas una tarea, él la completaba y listo. En el nivel 6, Claude coordina múltiples agentes trabajando en paralelo, de forma autónoma, para completar tareas complejas sin que tú tengas que intervenir. Un agente investiga, otro redacta, otro revisa, otro publica. Todo al mismo tiempo, coordinado por Claude como si fuera el director de un equipo. ¿Un ejemplo concreto? Imagina que le dices a Claude: analiza las ventas de este mes, identifica los productos con peor rendimiento, investiga por qué, y dame un plan de acción. En el nivel 6, Claude no solo responde esa pregunta, lanza agentes que consultan tus datos, buscan información en Internet, cruzan variables y te entregan un reporte completo, solo. Y esto no es solo para análisis de negocios. Piensa en lo que significa para un creador de contenido. Un agente busca los temas más virales de la semana, otro analiza qué está haciendo la competencia, otro redacta el guión, otro optimiza el SEO, todo en paralelo, todo coordinado, todo sin que tú toques nada hasta que el resultado está listo frente a ti. O piensa en atención al cliente. Un agente recibe la queja del usuario, otro consulta su historial de compras, otro revisa las políticas de devolución, otro redacta la respuesta personalizada, en segundos, sin que ningún humano haya intervenido. Eso es lo que están haciendo las empresas más grandes del mundo hoy mismo. La diferencia entre el nivel 5 y el nivel 6 es esta. En el nivel 5 construiste una herramienta inteligente. En el nivel 6 construiste un equipo que trabaja solo. Ahora bien, llegar al nivel 6 requiere entender bien los niveles anteriores. No se puede saltar. Un orquestador que no sabe construir, nivel 5, va a coordinar mal. Un constructor que no sabe automatizar, nivel 4, va a construir herramientas aisladas. Todo está conectado. Esto es lo que las empresas más avanzadas del mundo están construyendo ahora mismo. Los que lleguen primero a este nivel van a tener una ventaja que va a ser muy difícil de alcanzar. El nivel 6 no es ciencia ficción, ya existe, y las herramientas para llegar aquí están disponibles hoy. Entonces, ¿en qué nivel estás tú? Si usas Claude para preguntas rápidas sin dar contexto, nivel 1. Si ya le das contexto y un rol, nivel 2. Si lo tienes integrado en tu día a día con prompts propios, nivel 3. Si tienes System Prompts, proyectos y automatizaciones, nivel 4. Si construyes con la API, nivel 5. Y si orquestas agentes, nivel 6. La mayoría de personas que ven este video están entre el nivel 1 y el nivel 2. Y eso está bien, ahora ya sabes exactamente qué sigue. Pero quiero que entiendas algo importante. No importa en qué nivel estés hoy, lo que importa es que antes de ver este video, probablemente no sabías que estos niveles existían. Y eso ya es un cambio enorme. Porque ahora tienes el mapa. La mayoría de personas van a seguir usando Claude como si fuera Google. Tú ya no puedes hacer eso, porque ahora sabes lo que se están perdiendo. El siguiente paso es claro, sube un nivel, solo uno. No intentes saltar del 1 al 6,
domina el siguiente nivel y los resultados van a hablar solos. Si estás en el nivel 1, tu tarea esta semana es dar contexto en cada conversación. Si estás en el 2, crea tu primer prompt guardado. Si estás en el 3, configura tu primer sistema de automatización. Pequeño, concreto, esta semana. El nivel 6 no es un destino lejano, es el resultado de dominar cada paso anterior, y tú ya diste el primero. Si este video te ayudó a entender en qué nivel estás, dale like. Eso me dice que debo hacer más contenido como este. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y activa la campana para que no te pierdas el próximo video. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué nivel estás tú? Me interesa saberlo. Nos vemos en el siguiente video.